Hola, ¿qué tal amigos? Soy el historiador José Blas Toledo. Continuamos con su espacio Sentimientos del Pueblo en tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Desde Villahermosa, Tabasco, cuna donde nace este movimiento social encabezado por el hoy presidente de la República, en donde le damos voz a hombres y mujeres que caminaron en esa lucha social histórica y ellos expresan con mucho sentimiento la realidad que vivieron en esa época sobre el surgimiento del movimiento social en Tabasco. De la misma manera es importante informarles dónde está inspirado Sentimientos del Pueblo en el documento que entregó José María Morelos en el año de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, donde expresaba que a los mexicanos tenían que respetarlos, ¿verdad? Porque en aquella época pues no tenían derechos de nada, había una injusticia, no había esa equidad, esa igualdad. Entonces José María Morelos ahí expresó que debíamos de ser iguales ante todos, ¿verdad? Como que ahí ya se empezaba a asomar la Constitución mexicana, porque todavía no existía la de 1824. ¿Sí? Es muy importante informar todos estos acontecimientos para que hay que saber de dónde venimos y para dónde vamos. De la misma manera, es importante reconocer a uno de los grandes periodistas de aquella época también, ¿verdad? Que fueron grandes libertadores, grandes hombres, hablando en la realidad de aquellos acontecimientos de aquella época. Y ahora, en estos tiempos, vamos a reconocer a un gran periodista mexicano. Nos referimos a don Ricardo Rocha, quien le empezó a dar por primera vez espacio al licenciado Andrés Manuel López Obrador en esa lucha social, como que ahí ya se asomaba también parte de la democracia, de la igualdad, sobre la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, don Ricardo Rocha es uno de los pioneros, ¿verdad? En el año de 1996 fue que le empezó a dar esa oportunidad a nivel nacional sobre los acontecimientos que se vivía aquí en Tabasco. Por esta razón reconocemos su trabajo, un hombre muy serio, muy responsable, hablando siempre con la verdad sobre los sucesos que se vivía en Tabasco, y él lo expresaba a nivel nacional. De la misma forma, también es importante mencionar, recalcar, qué hay detrás de la silla presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para que él llegara, es importante también, ¿verdad? Narrar todos estos acontecimientos, todos esos hombres y mujeres militantes, simpatizantes, que dieron la vida por esa lucha social, donde pedían pues una causa justa, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces es importante qué hay detrás de la silla presidencial. Su servidor pues tiene más de 2 décadas investigando tanto documental como oral todos estos hechos históricos. A mí pues me tengo un gusto enorme, ¿verdad?, de investigar y de expresar con mucho sentimiento esos hechos. De la misma forma continuamos narrando, ¿verdad?, todos estos acontecimientos. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad?, los orígenes y historia, la vida política del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero también es importante hablar de sus orígenes, ¿ve?, porque muchos medios narran parte, pero no se van más allá, ¿verdad? Por ejemplo, él nace en Tepetitán, que significa en náhuatl lugar entre cerros. Ahí nació él. Ahí encontramos un documento, ¿no?, de Francisco J. Santamaría del Maestro, donde él dice que en el año de 1521 ya existía Tepetitán. Sí, entonces esos habitantes de aquella época pues ya habitaban en ese sitio, en ese lugar, y así sucesivamente, ¿verdad?, se va desarrollando esta historia, estos orígenes de licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? De la misma forma es mencionar también que aquí estos acontecimientos le han llamado muchos simpatizantes, que se le dicen ellos que es una revolución pacífica, ¿verdad? Una revolución, ¿por qué? Porque es una lucha, ¿no?, de batalla, fue una lucha de fuertes, ¿verdad?, de tiempo, de años, de caminar,
de vivir diferentes circunstancias, ¿no? Altas y bajas, alegría, tristeza y descalificaciones que en aquella época el gobierno pues atacaba, ¿no? A estos señores de luchas justas, ¿verdad? Entonces, los medios descalificaban al licenciado Andrés Manuel López Obrador y al PRD, al partido PRD, de que eran hombres no gratos, ¿verdad? Hombres rancheros que les decían con guaraches y de pata rajada. Así le decían, vamos a hablar con claridad la realidad de esa época, cómo descalificaba a esta gente que en verdad buscaban solamente causas justas, ¿verdad? Entonces el tiempo transcurría y aquí en Tabasco pues también un medio local de la radio le empezó a dar también espacio para expresar todos los acontecimientos que se vivían, la injusticia, que fue telereportaje, ¿verdad? Una estación de radio muy valiosa del pueblo, y entonces así sucesivamente pasaron estos hechos. Y de la misma manera es importante también hablar de sus abuelos paternos, ¿verdad? Se llamaba don Lorenzo López, padre del papá de Andrés Manuel, y doña Candelaria Ramón, que dio a luz al papá de Andrés Manuel y falleció cuando ella dio a luz, falleció. El tiempo seguía. Entonces es importante también cuando llega el papá de Andrés Manuel López Obrador aquí a Tabasco, según cuentan, ¿no? Que él llegó a trabajar a una empresa de petróleos, pero también otros dicen que llegó pues buscando, ¿no? Trabajo, y empezó así como emprendedor, ¿no? A trabajar en diversas actividades del comercio, ¿verdad? De la misma forma también vamos a mencionar a su abuelo materno, don José Obrador Revuelta, que nació en Santander, España. Él llega en un barco, ¿no? En el río hoy Tepetitán, y se dice que él nació en 1893 y falleció en 1967. Cuando llega él a Tepetitán, instala una de las primeras tienditas armada de horcones, de palos. Esa fue la primera tiendita donde toda la gente acudía a comprar, ¿no? Sus cosas, sus necesidades, sus abarrotes, como eran petates, velas, guaraches, petróleo, ¿no? Entre otras cosas. Fue un señor que la verdad pues le dio, cuentan los oriundos, que apoyaba a todas las personas que no tenían dinero, pues se los daba fiado, ¿verdad? Ya que otro día le pagaran. Entonces también era un señor que se dice que era pasante de medicina. También cuando requerían los habitantes de él y se sentían mal con alguna enfermedad, él acudía, ¿no? Acudía a cualquier hora de la noche, de la madrugada, a atender a las personas. Era un hombre muy servicial, muy grato, y en aquel entonces él también ha dejado una huella histórica, ¿no? En ese lugar, en Tepetitán. De la misma manera también él acudía con Andrés Manuel cuando era un niño al campo de béisbol, que es el deporte favorito del presidente, ¿verdad? Entonces ahí fue donde él empezó a tener gusto por el deporte del béisbol. Y de otra manera también era un hombre también que siempre tenía algo, ¿no? Tenía una frase ahí en la tienda que decía para todos, que para todos había, ¿no? Pero él siempre se despedía o le decía a la gente para todos, es la frase que utilizaba don José Obrador Revuelta. Bueno, entonces nace al momento que nace Andrés Manuel, fue muy difícil, ¿no? Al momento, ¿no? El parto de su querida madre fue muy complicado. No nació en Tepetitán, nace en una clínica en Macuspana, Tabasco, por la difícil situación, ¿no? Que se encontraba. Entonces, a los 2-3 días regresan a Tepetitán, Andrés Manuel, pero sí fue muy difícil. Cuentan los oriundos que fue algo muy complicado, ¿verdad? El momento de nacer. Entonces, Andrés Manuel en Tepetitán desarrolló su infancia al lado del río, ¿verdad? Porque vivían a un costado enfrente. Y entonces él acudía con los compañeritos a bañar al río, a jugar como todo niño, ¿no? Normal, trompos, canicas, entre otras cosas, ¿verdad?
Entonces, así sucesivamente, ¿no? Vivió Andrés Manuel su infancia en el campo, arriba de los árboles, así transcurría todo. Fueron siete hermanos, ¿verdad? Entre ellos Andrés Manuel. Estudió la educación primaria en la Marco de Becerra. Ahí estudió, desde ahí se le veía pues esa actitud, esa, esa justicia, ¿no? Porque siempre él mencionaba que hay que ser pues buenos alumnos, buenos hijos, ¿verdad? Porque hay una anécdota, ¿no? Que mencionan allí que un niño le dieron la bandera, ¿no? A un niño que no se merecía, pero él sabía que un niño de nombre Raúl era el que tenía que llevar la bandera. Entonces él habló con los maestros diciendo con una voz, ¿no? Que el que se merecía era el niño Raúl, porque era destacado en sus calificaciones. Entonces ahí se veía, ¿no? La justicia, ¿verdad? Transcurría el tiempo, entonces él continuó con su educación secundaria en Macuspana, porque en su lugar original no había estudios, ¿no? De la educación secundaria, sino que tenía que acudir hasta Macuspana. Se iban desde el día lunes en la mañana en un carro, pues ya de transporte, pues no tan bien, no en condiciones, en esos autobuses de aquella época, ¿no? Se iba a Macuspana con muchos compañeros ahí de Tepetitán y ya regresaba los días viernes. Entonces viajaba, ¿no? Para allá, pero con el tiempo los padres emigran a la capital, a Villahermosa, Tabasco, y ahí él continuó estudiando su nivel secundaria en lo que es la Federal 1, frente al ADO, en la avenida Mina. Entonces, ahí él ingresó a estudiar lo que era la educación secundaria, y por cierto, el maestro que le dio civismo fue el señor Lara, ¿no? El maestro Lara, quien le impartió de esos grandes hombres, ¿no? De héroes de México, como don Benito Juárez, Francisco y Madero, todos esos grandes hombres, héroes. Él empezó pues a tomar, ¿no? A esa ideología, esos pensamientos liberales, esa democracia, esas justicias, ¿no? Que el pueblo requería, ¿no? Para vivir un país próspero, ¿no? Con grandeza en todos sus aspectos, y que existiera la igualdad, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Que no hubiera privilegios, ¿no? Como se dice. Entonces ahí continuó, terminó su educación secundaria, posterior estudia la preparatoria ahí en Villahermosa, Tabasco, y después su familia instaló también otro comercio ahí en el mercado Pino Suárez, donde vendían ropa, zapatos. Más tarde emigran a Palenque, Chiapas. Ahí se quedaron sus padres, y él pues ingresó a estudiar la universidad, la UNAM, en la Ciudad de México. Emigra para allá, donde pues le dan una beca, ¿verdad? Y se hospeda en lo que es el estudiante tabasqueño, ¿verdad? En la casa del estudiante tabasqueño. Ahí él estudió su carrera, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, pues terminó lo que es Ciencias Políticas y Administración. Regresa a Tabasco en 1976, se une a la lucha, o a lo que es un nuevo movimiento que iba a haber, ¿no? Aquí en Tabasco. Entonces, con don Carlos Pellicer Cámara comparte también, ¿verdad? Esas ideologías, y él menciona que es su primer maestro, ¿verdad? El poeta de América. Entonces a él se iba empapando, como dicen, ¿no? Retomando sus ideologías, pues el desarrollo, ¿no? de la política, de la libertad, todo eso, ¿ve? Iba él aprendiendo, ¿no? En el transcurso de la caminata, ¿no? De la lucha, del pensamiento de esos grandes hombres, ¿no? De aquí de Tabasco. Todo seguía su marcha, ¿no? Y en el año a finales casi de los 70, 78, 79, le dan un cargo en el Instituto Indigenista en Nacajuca, Tabasco, donde él pues sí hace actos muy buenos, participa, desarrolla un buen proyecto, ¿no? Lo que es Camellones de la Chontalpa, ¿no? Entonces ahí él también participa y hace un buen desarrollo, un beneficio para los oriundos de Nacajuca, Tabasco, donde pues aparecieron los trabajos, las actividades de la pesca, mejor desarrollo en el campo, ¿no? Con las plantas de frutas. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Él siguió adelante, y en el año de 1980 contrae matrimonio con la señorita Rocío Beltrán, donde pues nacen
tres hijos, ¿verdad? Sus tres hijos que hoy ya son profesionistas. Y así siguió viviendo momentos difíciles, ¿no? Por su ideología de ser izquierdista, de izquierda. Y más tarde, en 1988, también él por primera vez participa para la gobernatura de Tabasco al lado de don Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ahí ya como que la democracia, la izquierda se asomaba fuertemente, ¿no? Todos ellos emigraban del PRI, pues porque no veían algo justo, ¿verdad? Como que tenía que haber algo diferente, tomar en cuenta más al pueblo, ¿verdad? En muchas necesidades que no se veían, ¿no? Que estaba en la oscuridad. Entonces ahí el licenciado participa por vez primera en el 88, pero no tiene la dicha no ganó, ¿verdad? Era el Frente Democrático Nacional en ese entonces. Tiempo después, en 1989, ya funda lo que es el PRD, ¿verdad? Entonces ahí empieza otra fuerza, ¿verdad? Los militantes, simpatizantes se unen y el pueblo de Tabasco, pues también, ¿no? ¿Por qué? Porque él ahí veía que a los campesinos, a los obreros, no se les tomaba en cuenta, eran marginados. La empresa de Pemex dañaba a muchas casas, al campo de aquella época, a los animales. Entonces ahí donde él participaba, gestionaba documentos al gobierno de aquella época, donde tenía que ser algo justo, ¿verdad? Y tenían que ser, pues pagarles, ¿no? Pagarles los daños a esos hombres, a esos campesinos, a esos indígenas también, ¿verdad? De la Chontalpa. Entonces, él continúa ahí y se siguió ganando el aprecio, el respeto de mucha gente aquí de Tabasco. Y entonces ya a nivel nacional ya se escuchaba la noticia, ¿verdad? La noticia de que había un líder que buscaba, pues, como se dice, igualdad, ¿no? Para todos. Y tiempo después continuó en la lucha, ¿verdad? Y en el año del 94-95 vuelve a participar para lo que es la gobernatura al lado de Roberto Madrazo, pero ahí sucede un fraude muy grande donde existe lo que es el éxodo, ¿no? Ellos acuden a la Ciudad de México buscando esa justicia con el pueblo de Tabasco, con esos grandes perredistas de hueso colorado. Pero antes vamos a mencionar algo que en el año de 1991 también existieron problemas graves, ¿no? Con lo que es el fraude, ¿no? Donde son elecciones municipales y por primera vez ahí gana el PRD una candidatura municipal que era Cárdenas, en Cárdenas, Tabasco, con el doctor Wilson, ¿verdad? Pero también sucedieron algo oscuro, ¿no? Como era el fraude, ¿no? Siempre el sistema de aquella época, el PRI, pues tenía todo por ganar, ¿no? Haciendo estos actos negativos para el pueblo de Tabasco, ¿no? Pero Andrés Manuel seguía avanzando, continúa. Entonces surge el segundo éxodo, ¿no? 94, 95 más o menos en el año. Y así fue ganándose más el respeto, pensando siempre en los grandes hombres, ¿no? En la libertad, como de don Benito Juárez, en Francisco de Madero, Miguel Hidalgo, ¿verdad? Que tenía que haber una revolución, pero esta era una revolución pacífica, ¿verdad? Donde buscaban causas justas. Tiempo después, todo transcurría, ¿no? Y en el año de 1998-99, él fue más que nada presidente nacional del PRD del 96 al 99. Y en el año 2000-2001 él participa en la jefatura del gobierno de Estado del Distrito Federal de aquella época y gana. Entonces ahí también él empezó más a empaparse sobre la política, a tener más experiencia, a caminar con la gente. De ahí tomaba él los conocimientos, ¿no? de la política, ¿no? Porque el pueblo, la gente le decía, ¿no? le inculcaba o le transmitía los deseos buenos, ¿no? De cómo debía de ser un buen político, siempre con los pies en la tierra y luchando por causas reales, causas que favorecían un desarrollo y un beneficio a cada habitante de aquella época, ¿verdad? Cuando él estaba. Entonces, el tiempo transcurría y en el año del 2006 participa por primera vez para lo que es la presidencia de la República, donde asumió Felipe Calderón la presidencia. Otro fraude que también fue muy grave, fraude que dañó, ¿no? mucho al licenciado Andrés Manuel, porque él había ganado
Entonces, él siguió luchando, participando, y en el año 2009, 2010, 2011, hasta 2011, él funda una asociación, de un movimiento nacional, ¿no? Que es Morena, ¿verdad? Como asociación al inicio, recorre el país y en el año del 2012 vuelve a participar para la presidencia, donde ahí de la misma manera gana Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, pero ahí no se rendía el licenciado Andrés Manuel, él siempre transmitiendo, ¿verdad?, sus conocimientos, lo que quería México, qué debía de ser en ese entonces el México, ¿verdad?, con tantos momentos duros que vivíamos, se devaluaba el peso mexicano, la canasta básica muy cara, había más pobres, entonces desigualdad, existían grupos, ¿no?, que aparecían grupos a favor del sistema de aquella época del PRI, ¿verdad? Entonces seguíamos, ¿no? Seguía avanzando la historia, seguía caminando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en el año 2014 ya funda él a Morena, se convierte como un partido, ahí ya se convierte como un partido, se le anexó y más personas, ¿no? Más personas, más simpatizantes y militantes, ciudadanos que querían un cambio, ¿verdad? Una transformación. Ya el licenciado ya muchos años caminando, ¿verdad? Caminando junto con el pueblo de Tabasco y a nivel nacional de la misma manera recorriendo el país, las inconformidades, las pobrezas, las personas de la tercera edad en el olvido, la gente humilde, los estudiantes también no estaban, pues, a la universidad, no entraban a la universidad conforme sus conocimientos, sino que eran marginados, y entonces ahí el que tenía más fuerza, más poder de familia, pues dejaban a los jóvenes estudiando, pero no el que tenía conocimiento, sino que el que tenía le llamamos palanca, ¿verdad? El tiempo seguía y él en el año de 2018 fue algo histórico, donde ya gana la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos. Ahí se le entregó todo el pueblo, fue un fenómeno nacional donde pues no tuvo ningún, como dice, rivales. Entonces el pueblo se dio cuenta que era el indicado, ¿no?, el presidente que iba a hacer un buen papel, un desarrollo para el país próspero con su proyecto alternativo. Entonces ahí gana en el año del 2018. Entonces él siempre con sus ideologías, ¿verdad?, que primero los pobres, él demostraba ahí y aplicaba y ejercía su honestidad, eso, la honradez, era lo básico, ¿no?, lo indicado para desarrollar un buen país que fuera próspero. Y así continuó todo el tiempo, ¿verdad? La historia avanzaba y hoy pues tenemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador en este espacio Sentimientos del Pueblo, donde hablamos brevemente, no todo, porque la historia es muy extensa sobre su vida, sobre su política, sobre sus anécdotas. Y no olvidamos nunca también cuando él sufre un macanazo, ¿no?, que le dan allá en Nacajuca, Tabasco, donde él estaba luchando, ¿no?, peleando, ¿no?, por los campesinos, que se hiciera algo justo, ¿verdad? Entonces ahí también él sufrió algo muy fuerte, ¿no?, muy tristemente. Entonces, así como esos actos, él sufrió también con las autoridades, descalificaciones, muchos perredistas pues fueron encerrados, no tenían derecho de nada, su familia descalificada, no permitían que pues tuvieran sus derechos, su justicia, ¿verdad? Entonces vivió muchos momentos muy difíciles, así como su pueblo, su gente también, ¿verdad? Durante el transcurso del tiempo de la historia, muchos militantes ya han fallecido, vivían momentos difíciles, descalificaciones, donde les llegaba la noche y se quedaban hospedados, se organizaban para hacer las comidas, sus alimentos, juntaban dinero entre ellos mismos. Entonces yo creo que era una organización, una revolución pacífica, ¿no?, que buscaban causas justas. Vivieron también algo muy difícil como eran los bloqueos, ¿no? Las autoridades les atacaban, ¿no? Entonces existieron muchos mítines y ahí también eran atacados por las autoridades de aquella época, ¿no? Entonces yo creo que detrás de la silla presidencial hay muchas cosas que contar. Aquí Sentimientos del Pueblo expresa la verdad, la realidad
de esa caminata histórica, ¿verdad? Entonces, el Sentimiento del Pueblo está abierto para todos los que gusten compartir su experiencia, sus anécdotas, los que se integran a Morena en el año 2011, 2014, 2018 y quieran expresar su sentir, sus sentimientos, pues aquí estamos nosotros para servirles a sus órdenes, este medio informativo Sentimientos del Pueblo, donde sí hablamos de la verdad, esos hombres de carne y hueso que dieron la vida y que hoy algunos ya fallecieron, otros están en cama y merecen respeto. Sentimiento del Pueblo reconoce esa lucha social, por esa razón expresamos brevemente esta historia, esta realidad que aquí en Tabasco surgió, no en otro estado de la República, sino aquí surge este movimiento social, le llamamos la cuna de la lucha social encabezada por hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos ponemos a sus órdenes, los que quieran compartir sus historias a nivel nacional, hombres que se integran a Morena de cualquier estado de la República y por supuesto de Tabasco. Vamos a seguir rescatando esta valiosa historia para que queden en las páginas del libro de historia de México, de Tabasco. Me pueden llamar al 99 34 33 90 96. Saludos, hasta la próxima.